Nunca imaginé que una marca de nacimiento cambiaría mi vida. ¿Eres realmente mi padre? Todo empezó una tarde cualquiera, en la casa de mi abuela. Recuerdo el olor a galletas recién horneadas y el ruido de los niños corriendo en el jardín. Estaba tan feliz hasta que llegó la noticia. Me miraron con ojos llenos de lágrimas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? No entendía. Las palabras se atropellaban en mi cabeza, tu madre, un secreto de tu padre. No pude evitarlo, un nudo se formó en mi garganta. Jamás olvidaré cómo el aire se volvió pesado. Esa marca en mi brazo, del tamaño de una moneda, siempre me había parecido inofensiva, un simple rasguño de la infancia. Ahora, parecía un símbolo de algo más. Mi madre lloraba. Su voz temblaba. No sé cómo decírtelo. Y de repente, mi mundo se desmoronó. Supe que había una historia mucho más grande detrás de mí. La verdad era que mis padres habían cargado un secreto durante años. Una historia que comenzaba en un pequeño pueblo, con susurros en las esquinas y miradas furtivas. Descubrí que la marca era un antiguo símbolo de pertenencia, algo sagrado. ¿Pero de qué? ¿De qué familia? ¿Por qué me ocultaron esto? La sombra de la confusión me envolvía. La culpa, el miedo, todo se apoderaba de mí. Un frío recorrió mi espalda mientras pensaba en mi padre. Esa figura ausente. Siempre había sentido que me faltaba algo, un hilo que me uniera a él. Pero, ¿era este secreto la respuesta? Mi mente, en un torbellino, luchaba contra la verdad. Los murmullos de mis familiares llenaban la habitación. Sus ojos llenos de compasión y miedo. Esperaban algo de mí. Pero todo lo que podía hacer era temblar. Eres realmente mi padre, murmuraba de manera casi inaudible. Cada palabra era un latido de mi corazón. La sala enlenteció. El silencio era ensordecedor, el rostro de mi madre se oscureció. Sus lágrimas caían como un torrente. En ese momento, supe que había algo más. Algo en su mirada. ¿Qué secretos guardaba? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar que sigues suscrito al canal. No querrías perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, golpea ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Estaba todo tan congelado en el instante en que miré a mi madre, atrapada por un torbellino de sentimientos, tristeza, desesperación y un destello de algo que no podía identificar. Su rostro, aunque familiar, se sentía como el de una extraña, un rostro que escondía historias aún más profundas. La pregunta flotaba en el aire. ¿Eras tú mi padre, o simplemente un eco del pasado que nunca conoceré? Delante de mí, mi madre trataba de recomponer las piezas de lo que parecía ser un rompecabezas hecho añicos. Ella hizo un gesto tímido hacia mi brazo, como si esa marca pudiera hablar. Su voz, quebrada y temblorosa, finalmente rompió el silencio. Quiero que sepas que hay razones para todo esto. No ha sido fácil, ni para mí ni para tu padre. Mi corazón latía con fuerza, cada palabra era como un golpe en el pecho. Necesitaba respuestas, pero lo que menos quería era causar más dolor a la mujer que me había criado. ¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá? ¿Qué más me has ocultado?, cuestioné, tratando de que la ira no asfixiara la tristeza. Era complicado entender que el amor podía estar tan entrelazado con el sufrimiento. La habitación parecía desvanecerse a mi alrededor. Las risas y la calidez de la infancia se habían ido, dejándome en un vacío frío y desolador. Mientras lo pensaba, el olor a galletas quemadas del horno se volvió un eco lejano, un recuerdo dulzón que contrastaba con el amargo ahora presente. La idea de que mi vida se bibliotecaba en secretos roía mi corazón. Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Era mi abuela, que con su presencia majestuosa y sabia, se acercó y tomó la mano de mi madre. Es tiempo de hablar de tu padre, de la historia que han llevado en silencio. Sus palabras resonaron como un canto de sirena. La promesa de la verdad era atractiva, pero, al mismo tiempo, me llenaba de miedo. ¿Qué hay de él? ¿Dónde está? ¿Por qué no me ha buscado?, pregunté, sintiendo la angustia apoderarse de mí.
La desesperación se hacía más grande, como un monstruo acechante en la penumbra de mis recuerdos. La mirada de mi abuela se tornó seria. Él no lo ha hecho porque lo han mantenido alejado de ti. Esta marca simboliza un linaje antiguo, uno cuya historia ha estado marcada por la violencia y la pérdida. Hablaba de cosas que no podía comprender del todo, cosas que enturbiaban el aire con antigüedad y secreto, cada palabra era un nuevo hilo que se entrelazaba en mi pecho. ¿Qué linaje?, pregunté. La inquietud se dibujó en mi rostro mientras la incredulidad se apoderaba de mí. ¿Acaso soy parte de algo peligroso? ¿Debería temerle a este padre al que nunca conocí? Las dudas llenaban mi mente como sombras al atardecer, las lágrimas de mi madre se intensificaron. No estás en peligro, cariño. Es solo que este legado presenta riesgos. Tu padre tomó decisiones difíciles, expresó, y sentí que la atmósfera se volvía densa. En su voz había un tono de advertencia que quería ser disimulado con amor, solo entonces me di cuenta de que mi madre no solo lloraba por la verdad, sino también por el dolor que podría causar. En el fondo, deseaba protegerme, pero a través de sus esfuerzos por blindar el pasado, se estaba gestando un futuro incierto. ¿Y si quiero conocerlo?, pregunté de forma temerosa, mi voz resonó débil, incluso para mí. Mi abuela tomó una respiración profunda. Eso depende de ti. Pero cada decisión que tomes tendrá un precio. En aquel instante, creí ver chispas de luz en sus ojos, una mezcla de esperanza y preocupación, no podía soportar la idea de seguir anclado en la confusión. ¿Y ahora? ¿Qué se supone que debo hacer?, pregunté, sintiendo que cada palabra subía por mi garganta como un puñado de cenizas. Pero antes de que pudiera terminar, el timbre del teléfono resonó en el silencio. Mi corazón se detuvo. Un repentino y helado silencio acechó la sala. Mi madre parpadeó, sorprendida, y su rostro palideció. La misma sombra de preocupación que había visto antes se apoderó de ella nuevamente. Mientras daba un paso hacia él. Teléfono, sentí que un nuevo giro se avecinaba, como un eco en la distancia que profundizaba el abismo entre el pasado y el futuro. ¿Quién puede ser?, murmuró mi abuela, mientras el aparato continuaba sonando. La incertidumbre nos rodeaba, como una neblina esperándonos. En el fondo, supe que la verdad, con todas sus capas y secretos, estaba a punto de revelarse. Pero ¿sería lo que tanto deseaba, o solo un nuevo dolor que enfrentar? El sonido persistente del timbre del teléfono se convirtió en un monótono ansioso que apenas podía soportar. Mira a mi madre, aún atrapada en un mar de emociones, y a mi abuela, con su expresión grave, era como si el aire se había vuelto espeso, una barrera invisible separando nuestros mundos. ¿Qué podría traer esa llamada? Respuestas, amenazas, o quizás algo que cambiaría todo otra vez. Finalmente, mi madre levantó el teléfono, su mano temblando apenas perceptiblemente. Hola, su voz sonó suave, pero en ella había una mezcla de determinación y vulnerabilidad que me llenó de inquietud. Mientras escuchaba, su rostro comenzó a transformarse, la angustia que lo adornaba se tornó en algo más profundo, casi visceral. ¿Eres tú?, preguntó con una voz que parecía quebrarse. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. Pude ver cómo sus dedos se aferraron al teléfono, como si pudiera anclarse a él y evitar que el mundo se desmoronara a su alrededor. No, no. No estoy lista, la frase me atravesó como un rayo. No estaba lista. ¿Listo para qué? Un torrente de preguntas comenzó a golpear mi cerebro. La mirada de mi abuela se volvió intensa, como si estuviera atrayendo toda la información que mi madre recibía. La tensión era palpable, y la sensación de que algo crucial estaba a punto de cambiar flotaba en el aire. Mi madre se volvió hacia mí, su expresión reflejando un abismo de emociones. «Ese es tu padre», logró pronunciar, y las palabras cayeron sobre mí como una lluvia fría. Un abrazo de emociones me envolvió, que abrumaban mis sentidos mientras intentaba procesar su significado. «¿Qué quiere decir con que no estás lista?», le pregunté, cada palabra cargando una mezcla de temor y expectativa. Mis sentimientos se convirtieron en un campo de batalla interno de ansias por conocerlo y el miedo aunado al dolor que eso podría significar. La conversación del otro lado del teléfono continuaba, y la expresión de mi madre cambiaba constantemente. Su mirada reflejaba el dolor de las decisiones pasadas, pero también una chispa de esperanza que apenas podía reconocer. Finalmente colgó y se movió lentamente hacia mí, como si cada paso la pesara más. «¿Qué te dijo?», pregunté,
mi voz apenas un susurro. Que quiere verte, que han pasado años, y que se arrepiente quiere arreglarlo, respondió, sus palabras a la vez un alivio y una carga pesada que se posó sobre mi pecho. Mi mundo estaba lleno de preguntas sin respuesta, y en un instante se tornaba más complicado. ¿Por qué ahora? Solté, incapaz de contener la incredulidad. Mis pensamientos giraban en torno a esa imagen idealizada de un padre lejano, un hombre que nunca había estado presente. Siempre pensé que mi vida era suficiente sin él, pero ahora su mera existencia comenzaba a cambiar la narrativa de mi historia. Porque el pasado está llamando, y este linaje, este legado no se puede evitar, dijo mi madre, su voz desgastada. La letra que salió de sus labios me resonó como si llevara el peso de generaciones. Mi abuela intervino, lo que están a punto de enfrentar es mucho más grande que ustedes dos. Los secretos no se desvelan sin consecuencias. Su menor insinuación de que la historia de mi padre y todo su legado era espantoso me aterraba. La falta de claridad me llenaba de ansiedad, lo que creía que sabía sobre mí se desmoronaba como un castillo de naipes. Pero, ¿cómo puedo confiar en él? ¿Cómo puedo comprender algo tan oscuro con solo verle la cara? Pregunté en un hilo de voz. La idea de desilusionarme ante la imagen de un padre me llenó de temor. Era más fácil aferrarse a la seguridad de no saber, que arriesgar nuevas heridas. La habitación parecía estallar con mi desasosiego. Una nueva intensidad se formaba en el aire, chisporroteando como un fuego que iba ganando terreno. Mi madre dio un paso hacia mí, sus manos temblando al buscar las mías. No tienes que tomar decisiones ahora. Piensa en lo que quieres, piensa en cómo te sientes. Pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Su mirada era un mapa. En blanco, uno que podía ser dibujado por lo que finalmente decidiéramos, la imagen de mi padre, un rostro desconocido que aún no había visto, comenzó a gravitar en mi mente, como si un hilo invisible me uniera a él. Lo que había creído que era el fin de una historia podría ser el inicio de otra más compleja. De repente, el sonido de mi teléfono cortó el silencio, alertando de un mensaje entrante. Una onda de nervios me recorrió mientras lo revisaba. El remitente era desconocido. Mi corazón se aceleró mientras leía las palabras que aparecían en la pantalla. Sé que has estado buscando respuestas. Estoy aquí y quiero hablar contigo. Era como si cada una de esas letras tuviera vida propia, conectando mis deseos y mis anhelos. Estaba a un paso de conocer el eco de un pasado que había creído perdido. Pero, en mi pecho, la pregunta más dolorosa se hacía cada vez más fuerte. ¿Realmente podría ser capaz de enfrentar lo que ese encuentro significaba para mi futuro? Mi vida, hasta ahora, había sido un juego de sombras. Parecía que pronto me vería cara a cara con la luz, o tal vez a la oscuridad misma. Pero, por alguna razón extraña, me sentí lista para lidiar con ello. Era como si la vida me hubiera empujado hacia este momento. El aire se volvió helado, una niebla pesada cubriendo cada rincón de la habitación, mientras mi mente daba vueltas en un torbellino de pensamientos. El mensaje en mi teléfono, que pulsaba en mi mano, parecía convertirse en un mantra repetitivo, instándome a responder. Sin embargo, una parte de mí quería aferrarse a la incertidumbre, como si la falta de respuesta pudiera mantenerme a salvo de la verdad. La mirada de mi madre se entrelazó con la de mi abuela, ambas en un silencio cargado de significado. La incertidumbre de lo que estaba por venir dejó un rastro de tensión en el ambiente. No solo se trataba de mí, sino de nuestra historia, de los secretos que, tal vez, habían permanecido enterrados demasiado tiempo. ¿Vas a contestarle?, preguntó mi madre con una voz que temblaba, navegando entre la preocupación y la esperanza. En su mirada, pude ver reflejada la lucha interna que resonaba dentro de mí. Ella sabía, como yo, que este contacto podía ser un hito o un desastre. ¿Y si es un error?, respondí, cada palabra emergiendo de mi boca como si me costara desatarlas. ¿Qué tal si no soy lo que él quiere, o lo que él espera que sea? Las dudas se convirtieron en monedas de cambio, y cada una pesaba en mi conciencia. No puedes saberlo hasta que hables con él, intervino mi abuela, su tono firme como el acero. Esta es tu vida ahora, y tú decides quiénes quieres que la formen. Su mirada se aguó momentáneamente, revelando el dolor de un pasado que no había compartido. Pero en su fortaleza, había también una invitación. Tomando un profundo aliento, sentí como si cada fibra de mi ser vibrara con las emociones que me abrumaban. Era el momento de dar un paso hacia adelante, de despojarme del miedo y abrir la puerta a lo desconocido. Con un temblor en mi mano, empecé a teclear una respuesta.
Quedamos para mañana, escribí. Cuando dejé caer el teléfono sobre la mesa, la incertidumbre me envolvió como un frío al final de un día de invierno. Mi madre se acercó y tomó mi mano. Sin importar lo que pase, aquí estaré. Representaremos un frente unido. Su voz contenía una promesa, una luz que iluminaba mi camino incierto. A su lado, sentí que mis miedos podían ser menos paralizantes y que la lucha podría compartirse. Sin embargo, la niebla de la preocupación se cernía sobre mí. No podía escapar de la idea de que mi padre podría ser un extraño, alguien que había construido un futuro sin mí. ¿Y si su arrepentimiento no significaba nada? ¿O si simplemente era una ilusión que no se asemejaba a la casa que siempre había imaginado en mi mente? Al día siguiente, tomé el tren, el traqueteo de las vías resonando en mi pecho, una banda de sonido deslumbrante y aterrador al mismo tiempo. Estaba moviéndome hacia lo incierto, donde las expectativas y la desesperanza se batían en un duelo. En mi interior, había una lucha entre el deseo de conocerlo y el miedo a decepcionarme. La combinación me dejaba sin aliento. Las calles se llenaron de vida cuando salí de la estación. Pasé junto a gente ajena, sus rostros se difuminaban en la multitud mientras mi mente giraba en torno a un solo pensamiento: ¿quién era realmente mi padre? Me encontré frente a un café, el lugar designado para nuestro encuentro. Miré hacia el interior y allí estaba él, un hombre que había idealizado en mis sueños. No era el padre cariñoso que había deseado, sino un desconocido que quizás compartiera mis rasgos, mis temores, mis sueños frustrados. Pero la ansiedad en su rostro era palpable, como si el tiempo estuviera jugándole una mala pasada. Con cada paso que daba hacia él, mi corazón aceleraba, como si se preparara para recibir una revelación que podría cambiar mi vida y estrellarme en la realidad más raw. Cuando nuestros ojos se encontraron, hubo un momento de congelación, donde el mundo alrededor se desvaneció. «Hola, Sofía», dijo, su voz cargada de emociones contenidas. Sus palabras flotaron en el aire, un puente hacia la conexión que siempre había carecido. «Hola», respondí, la distancia entre nosotros palpitando con una impaciencia que a la vez me llenaba de esperanza y temor. Pero antes de que pudiera procesar cualquier cosa, miró hacia abajo y su rostro se tornó sombrío. «Sé que los años perdidos no se pueden recuperar, pero quiero explicarte por qué». Las palabras no terminaron de salir, y en ese instante, algo en su mirada pareció despertar un eco de reconocimiento dentro de mí. ¿Y si en el trasfondo de su historia había algo más que solo arrepentimiento? Ambas emociones coexistían, una incertidumbre que me colocaba en una encrucijada. Antes de que pudiera reflexionar más, una notificación estalló en mi teléfono. Al verlo, el corazón me dio un vuelco. Eran más palabras que prometían abrir nuevas puertas. «Te daré lo que deseas saber. Pero prométeme que estarás lista para la verdad». La historia de un padre, un linaje, secretos y la posibilidad de una revelación muy personal estaban a punto de desenredarse en mi vida. Aterrorizada y esperanzada, comprendí que no solo enfrentaba a un desconocido, era un viaje hacia el núcleo de quien era realmente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse en un cuadro que no imaginaba, y la respuesta a mi pregunta podría muy bien ser la respuesta a mi propia historia, una que aún no conocía del todo. La tensión en el café se intensificó, y las palabras de mi padre flotaron pesadas en el aire, esperando a ser desenredadas. «Quiero explicarte por qué», repitió, traspasando el silencio con la urgencia de su confesión. Pero aún no podía desatarme de esa primera impresión, de aquel hombre que, por un instante, había visualizado como cualquier figura paternal. «¿Por qué te fuiste?», pregunté, la voz temblorosa, una pequeña llama de dolor y rabia iluminando mi pecho. No era solo una pregunta, era un grito detrás del confín de mis dudas. Él respiró hondo, como si cada frase que deseaba articular le costara una eternidad. «No fue una elección fácil, Sofía. A veces, las circunstancias simplemente nos escapan de las manos». El modo en que enfatizaba mi nombre parecía un intento de hacerme sentir especial, pero yo no estaba lista para sucumbir al encanto de sus palabras. «¿Circunstancias? Me dejaste en un vacío. Crecí sin la oportunidad de conocerte, sin esos momentos que se dan por sentados. No sé cómo puedo confiar en ti», dije, sintiendo que mis emociones se acomodaban en una balanza tambaleante. La incredulidad parpadeó en su rostro, un fugaz reflejo de culpa que apenas era capaz de ocultar. No esperaba que todo fuera tan simple. Lo siento de verdad.
su voz se quebró, y por un momento, lo vi vulnerable, como un hombre que trataba de enmendar el tiempo perdido. Fue solo un instante, pero en el fondo de mis intenciones, esa fracción de segundo me hizo cuestionar mis propios sentimientos. En medio de la tormenta de mis emociones, ¿cómo podría separar el perdón de la traición, o la esperanza del miedo? Las palabras que me enviaron desde la pantalla de mi teléfono podrían desvanecerse como cenizas en el viento, pero en ese momento, lo que realmente buscaba eran respuestas con una profundidad que no podía ser superficial. Entonces, decidí que no solo quería escuchar, quería entender. ¿Qué secretos guardas?, inquirí, empujando a la superficie un remolino de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué es tan importante para ti hablarme? La luz del café era cálida y acogedora, pero el interior de mi ser era un torrente helado. Su mirada se tornó distante, como si estuviera navegando por un océano de recuerdos dolorosos. Tu madre nunca quiso referirse a mí, y yo, sinceramente, no supe cómo volver a conectarme. Pero hay cosas que debes saber sobre nuestra familia. Me estremecí ante la mención de mi madre. Me preguntaba cuántas verdades y mentiras se entrelazaban para forjar mi historia. ¿Qué quieres decir con que hay cosas que debo saber? Mi voz era ahora un eco de desafío, estaba decidida a no dejarme llevar por palabras vacías. Eres parte de algo más grande, Sofía. Hay una marca que llevas, y no es solo física. Hay un legado que te pertenece. La incredulidad fue un puñetazo en el estómago, y me costó vislumbrar la dirección que tomaban sus palabras. ¿Qué marca? ¿A qué te refieres? La curiosidad se convirtió en un grumo de adrenalina, y no podía dejar de lado esa sensación de que este hombre sabía algo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Es algo que se ha transmitido de generación en generación, una marca de nacimiento que significa más de lo que parece. El aire se volvió pesado, el café, el mundo entero se desvanecía hasta que solo existía nuestro pequeño universo en esa mesa. ¿Qué significa eso? La incredulidad comenzaba a mezclarse con el anhelo, y las paredes que había construido lentamente comenzaron a tambalearse ante la posibilidad de un yo diferente, uno que había estado escondido incluso de mí misma. Es un símbolo, Sofía. Pero necesitas estar lista para las consecuencias de lo que descubramos. Puede que no te guste lo que encuentres. Su mirada se tornó grave, revelando que las revelaciones esperaban tras un umbral peligroso. Antes de que pudiera articular una respuesta, otra notificación irrumpió en mi teléfono. Era el mismo mensaje: te daré lo que deseas saber. Pero prométeme que estarás lista para la verdad. Una marejada de confusión me arrastró. Las palabras parecían enredarse, y cada rincón de mi mente pululaba con imágenes, secretos y visiones de un pasado que aún no comprendía. ¿Podría la marca de nacimiento ser la clave a una historia que creía conocer pero que, en lo más profundo, era solo un eco distante? La mirada de mi padre, ahora palpablemente ansiosa, me ofreció una inquietante promesa. Tal vez, esta charla solo era el comienzo de descubrir no solo su verdad, sino la mía. Lentamente, me puse de pie, un impulso irrefrenable llenando mis venas. Estoy lista, declaré, sabiendo que al abrir esa puerta, no habría vuelta atrás. Pero entonces, mientras pensé en el camino que podría tomar, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. Lo leí, y mi mundo se tambaleó. No confíes en él. Él no es quien dice ser. Una ola de traición y confusión me barrió, como un claro presagio de que las verdades pueden ser más inquietantes de lo que cualquier mentira podría haber ocultado. Un silencio inquietante se apoderó del café, el bullicio de las conversaciones y el tintinear de las tazas se desvanecieron ante la tormenta que rugía en mi corazón. Las palabras que acababa de recibir parecían desafiar no solo a mi padre, sino a todo lo que había creído sobre mí misma. No confíes en él. Él no es quien dice ser. Lo leí una y otra vez, cada repetición resonando más fuerte que la anterior. Mi padre tenía la mirada fija en el suelo, como si cada palabra que saliera de sus labios fuese una cuerda tambaleante que podía romperse en cualquier momento. Sofía, por favor. Su voz era un murmullo entre el clamor del café, pero yo no podía apartar los ojos del teléfono. ¿Qué significa eso? ¿Quién lo envió?, exigí, el temblor de mi voz traicionando un temor que me oprimía el pecho. Es solo ruido externo, dijo él, levantando la mirada. Sin embargo, había un destello de algo, tal vez miedo, en sus ojos, algo que revelaba que no estaba completamente en control de la situación. Lo que importa es lo que somos tú y yo, y de eso es de lo que quiero hablarte.
Y si eso es cierto, le repliqué, incapaz de ocultar el cascabel de desconfianza en mi tono. ¿Y si tú realmente no eres mío? ¿Cómo puedo estar segura de que eres mi padre y no alguien que se está inventando una historia para manipularme? Su rostro se tornó grave y mostró un profundo desgaste emocional. Lo comprendo, pero no tengo más que mi palabra por el momento. Pero hay un legado que debes entender, que no solo te pertenece a ti, sino a todos nosotros. ¿A quiénes nos referimos? La identidad de mi familia era un presente vacío, y ahora, una capa de misterio se desdoblaba con un peso que sentía como hielo en mis venas. Mi familia, la tuya. Todos hemos tenido que guardar secretos por razones que no puedo explicarte aquí. Pero lo que llevas, lo que te define, no es solo un símbolo, es una responsabilidad. Su voz se quebró, y por un instante, la humanidad prevaleció en su expresión. No quiero que te asustes, pero hay un peligro inminente que acecha. Esto es mucho más grande de lo que imaginas. Mis pensamientos se dispararon mientras intentaba asimilar las palabras. ¿Peligro? ¿Qué tipo de peligro? Por un breve segundo, quise abrazar esa idea de un legado, una conexión más allá de lo físico, pero la sombra del mensaje seguía latente, como una espada en el aire, esperando el momento de caer. Antes de que pudiera darme cuenta, la ventana del café se empañó con la bruma de un día gris y lluvioso, un reflejo de mi propio caos interno. Miré de nuevo mi teléfono, buscando respuestas en un mar de incertidumbre. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Tu historia no ha terminado, dijo él, llevando una mano a la mesa. Un gesto que parecía una oferta de paz, pero lo miré con recelo. Es el momento de que la conozcas. Entonces, cuéntame, le respondí, sintiendo que era un paso en un camino que no podía detenerme ahora. ¿Qué es ese legado? Él abrió la boca, pero justo en ese momento, un grupo de clientes que entraron al café se convirtieron en un ruido ensordecedor. En su mirada vi algo que no podía descifrar, una mezcla de determinación y reconocimiento que me hizo temer la verdad. Hay un grupo que busca la marca, murmuró, como si cada palabra pesada causara un eco en su mente. No solo se trata de familia, hay una historia más larga, una historia que involucra a muchos como nosotros. Hasta que no sepas el significado completo de lo que llevas, estarás en peligro siempre. ¿Quiénes son? Las palabras escaparon de mis labios sin pensar, cada una un ladrillo en la muralla de mis miedos. No puedo decirte eso ahora, pero es algo que te compromete. Ten cuidado. Ellos están observando. La revelación me dejó paralizada. Mi vida, que había creído tan mundana, ahora estaba anclada en un misterio tan profundo que amenazaba con arrastrarme a un abismo del que no podría regresar. Cada latido de mi corazón parecía un tambor de guerra, resonando en la conciencia de lo que estaba en juego. Entonces, nuevamente. El sonido de la vibración de mi teléfono interrumpió nuestros pensamientos. Era un nuevo mensaje, no te acerques a él. Debes salir de ahí. El caos estalló en mi mente. Una ráfaga de pensamientos se agolpó, hundiéndome bajo el peso de una elección que aún no sabía cómo tomar. ¿A quién confío? ¿A ti o a ellos? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras un terror helado recorría mi espina dorsal. La oscuridad del camino que se abría ante mí se volvió tangible, y cada dirección estaba cargada de riesgos que no podía medir. Entonces, fui consciente de un cambio en la atmósfera del café, una mirada furtiva cruzó entre dos de los nuevos clientes, y supe que los hilos de la trama comenzaban a entrelazarse en formas que no había podido imaginar. Esto es solo el principio, Sofía, susurró mi padre mientras mi corazón latía con fuerza y una nueva tormenta se empezaba a gestar. No estaba solo ante la verdad, estaba a punto de enfrentarla en todas sus facetas. El café se había convertido en un laberinto de incertidumbre, donde las voces se perdían en el eco de mis pensamientos. Miré a mi padre a los ojos, buscando una chispa de certidumbre, pero lo que encontré fue una tormenta de emociones que reflejaban mi propia confusión. La dualidad de su figura, entre la figura paterna que había idealizado y el hombre que ocultaba verdades oscuras, se presentó frente a mí como un rompecabezas que no sabía cómo resolver. El silencio volvió a caer entre nosotros, pesado y opresivo. La mirada de mi padre se desvió hacia la ventana, donde la lluvia comenzaba a caer con fuerza, como si el mundo exterior estuviera reaccionando a la tormenta que se desataba dentro de mí. Sofía, su voz era un susurro lleno de dudas.
No tienes que tomar una decisión ahora, pero cada segundo que pasa me hace sentir más atrapada, le respondí, sintiendo que mis palabras se desbordaban como un río descontrolado. No sé a quién creer, ni siquiera sé quién soy, eres mucho más de lo que has vivido hasta ahora, insistió, su tono lleno de una desesperación que rozaba la súplica. La verdad es compleja, y así lo es nuestro legado. Pero hay luz en esta oscuridad, Sofía. Solo tienes que buscarla, luz. ¿En qué parte de todo esto hay luz?, cuestioné, con una mezcla de rabia y tristeza. La inquietud sobre lo que había estado sucediendo en mi vida se apoderó de mí. Este grupo que mencionas es una lista de enemigos o algo peor, es complicado. Ellos no son simplemente enemigos, son parte de una historia que incluye a tu madre, a nuestros antepasados. Existen fuerzas que han intentado ocultar esa historia por generaciones. Y ahora tú tienes un papel en esta narrativa que apenas comenzamos a desentrañar, explicó, intentando encontrar las palabras adecuadas. Mis dudas chocaron con su explicación como ondas en la costa. Inhalé profundo, tratando de sostener la frágil red de esperanza que comenzaba a tejerse entre nosotros. Si esto es cierto, entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿De verdad pensaste que podía vivir mi vida sin saberlo? Porque quería protegerte, su voz se quebró. Y porque pensé que podrías vivir sin este peso. La elección de saber debería ser tuya, no mía, me detuve un momento, sintiendo la vulnerabilidad que nos envolvía. Más allá de este legado, ¿qué hay de la relación que hemos tenido? Lo que construimos mientras crecía. ¿Acaso no significa nada? No quiero que se pierda. Eso siempre será real para mí, y siempre serás mi hija, prometió, la sinceridad brillando en sus ojos. Pero hay cosas en las que la conexión personal ya no será suficiente, la realidad de su confesión era perturbadora. ¿Podría realmente ser capaz de aceptar que mi vida estaba ligada a algo tan grande y peligroso? Miré el teléfono, esperando que ese tercer mensaje llegara con algo que aclarara este torbellino de dudas. Sin embargo, en lugar de eso, el café parecía cruzar una línea entre la cotidianidad y un thriller en el que yo era el inesperado protagonista. La angustia me golpeó de nuevo. ¿Qué pasa si me decido a descubrirlo? ¿Realmente puedo manejarlo? ¿Qué tan profundo se extienden estas raíces? Es un viaje y arriesgado, sí, admitió él, con un tono que me decía que no era un simple desafío, sino una odisea irreversible. Pero no estarás sola. Prometo que haré todo lo que esté en mis manos para protegerte. La lluvia afuera se intensificó, cubriendo el ruido del café. Con cada gota, sentía que la presión aumentaba. Una decisión agonizante me acechaba, y no había escape. ¿Es esa tu forma de decirme que el peligro no solo es externo, que también me puede encontrar en el camino de este legado? Su expresión se endureció. Así es. Ellos buscan lo que tienes, y no se detendrán ante nada. Pero, Sofía, debes armarte de valor. La decisión está en ti, nadie más puede tomarla. Un nuevo mensaje vibró en mi teléfono, esta vez más insistente. No confíes en él. Debes hacerlo sola. Esa frase me golpeó como un rayo, y por primera vez, la voz sombría en mi cabeza tomó más fuerza. ¿Y si el verdadero peligro no es este grupo, sino la verdad misma que desconozco? Con una mezcla de temor y determinación, decidí hacer lo que en ese momento parecía lo más difícil, enfrentar la verdad por mi cuenta, sin depender de nadie. Pero apenas me decidí, sentí que dos pares de ojos me observaban desde la entrada del café. Aquellos toques furtivos, la tensión súbita, parecían confirmar que, efectivamente, la sombra se acercaba. Papá, murmuré, sin poder ocultar el miedo que atormentaba mi voz. Creo que alguien nos está mirando. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, un estruendo resonó en el café al abrirse la puerta con violencia, haciendo que todos se giraran bruscamente. Un hombre de aspecto amenazante hizo su entrada, y una certeza escalofriante me atravesó, la tormenta ya estaba aquí. El hombre avanzó hacia nosotros con pasos firmes, su postura emanando una confianza escalofriante que me heló la sangre. El murmullo del café se desvaneció, y el mundo exterior se convirtió en un distante eco de la inquietud que ahora nos rodeaba. Con un gesto, el extraño hizo que los clientes del café se apartaran, creando un espacio vacío que acentuaba su presencia amenazante. ¿Sofía? Su voz resonó como un trueno, cortante y directa. No era una pregunta, sino una afirmación cargada de un conocimiento inquietante. Mis instintos me gritaron que debía huir,
pero mis pies permanecieron pegados al suelo, petrificados por la confusión y el terror. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de asimilar la realidad que se desarrollaba ante mí. Mi padre se situó en un ángulo protector, aunque su expresión revelaba que también él estaba luchando contra los sentimientos que ese hombre desataba. Había preguntas urgentes que necesitaba responder, pero la mirada de este extraño me mantenía en un estado de inmovilidad. Soy alguien que sabe más de lo que piensas. Tu familia no es lo que crees, hay fuerzas más grandes de lo que puedes imaginar que buscan lo que llevas dentro, dijo, su mirada fija en mí, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos. Un escalofrío me recorrió al entender que no se refería solo a los secretos familiares, sino a algo más profundo. ¿De qué hablas?, insistí, tratando de mantener la voz firme, aunque las palabras se sentían vacías en mi boca. Sin embargo, la línea entre la realidad y lo surrealista se difuminaba con cada segundo que pasaba. Esa marca que llevas, la verdad sobre ella desencadenará una serie de eventos que no podrás controlar. Tu madre, tu legado, todo está interconectado. Y el grupo que tu padre mencionó, ellos no dudarán en hacer lo necesario para lograr sus objetivos, explicó, su tono tan frío como el acero. La declaración me golpeó como una ola, arrastrando pensamientos que apenas comenzaba a formular. ¿Qué marca? ¿Qué legado?, murmuré, sintiendo que la confusión subía a un punto crítico. Mi padre se movió, aun cuando claramente deseaba protegerme. No, no le hagas caso, instó, alzando la voz ante la presencia del extraño. Déjala en paz. No tiene nada que ver con esto. Claro que lo tiene, replicó el hombre. Ella es la clave. Pero el tiempo se termina. La búsqueda por ella ya ha comenzado, no tienes idea de lo que está en juego. Su mirada permanecía en mí, retadora y resonante. No solo estaba aquí para amenazar, sino para lanzarme un desafío. La atmósfera se volvió densa, y los murmullos de los demás clientes se convirtieron en un zumbido inaudible. Una mezcla de orgullo y miedo burbujeaba dentro de mí. ¿Por qué debería creerte?, desafié, consciente de que cada palabra era un riesgo, porque no estás lista para asumir la verdad y el peso que conlleva. Pero debes hacerlo, por ti y por aquellos que han caído antes que tú. Ignorar esto no es una opción, expresó, y en su voz había una extraña mezcla de compasión y urgencia. En un repentino giro de los acontecimientos, la puerta del café se cerró impulsivamente, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. El ambiente se volvió irrespirable, y en ese momento de tensión, el rostro de mi padre luchaba contra la desesperación. Vamos, Sofía. Ahora, me dijo, comenzando a retroceder, intentando arrastrarme con él. Pero mis piernas no respondían. Estaba atrapada entre dos mundos, el de mi padre, con el que había compartido años de mi vida, y el del hombre que parecía saber más de mi historia que yo misma. Quizás deberías escuchar lo que tiene que decir, susurró el extraño, como si leyera el conflicto en mi interior. Escuchar la verdad podría salvarte. Y mi consejo no se aplica solo a ti. Hay otros que se ven afectados por lo que está por venir. Comencé a ver fragmentos de lo que parecía ser recuerdos vagos de mi infancia, imágenes que se deslizaron en mi mente, llenas de secretos y sombras. Una marca, un legado. La intensidad de las emociones hizo que el aire se tornara pesado y opresivo. ¿Qué hay de mi madre?, pregunté, la voz temblando, dejando que la preocupación se colara en cada sílaba. ¿Qué sabes de ella? El hombre hizo una pausa, y durante ese instante, vi una chispa de compasión en sus ojos. Ella siempre supo que llegaría este momento, pero no pudo protegerte de lo que viene. Sin embargo, tú tienes la oportunidad de cambiar el rumbo. Un estruendo sonó entonces como si un rayo hubiera caído cerca, y el cristal trasero del café se rompió, dejando una grieta como un símbolo del caos que estaba por despegarse. Un grito selló el momento. Sofía, sal de aquí ahora. El rostro de mi padre se tornó blanco, mientras el hombre se colocaba a mi lado, señalando la salida con un gesto urgente. No podemos quedarnos, ellos están más cerca de lo que crees. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, y el miedo lleno de incertidumbre me invadió. Tenía que decidir y hacerlo rápidamente. Confiar en mi padre y escapar, o seguir la pista de este desconocido que prometía respuestas, aunque permeado de promesas ominosas. Fuentes externas a este juego me llamaron. Y de pronto supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La tormenta rugía con fuerza, y mi destino se repetía en cada latido, atrapándome en su inminente desenlace. Con una mezcla de terror y determinación, tomé una decisión que cambiaría todo. Voy a seguir la verdad. No me dejes aquí, murmuré,
sintiendo que cada palabra era una súplica desesperada. La mirada de mi padre se tornó más intensa, la lucha entre su instinto protector y la urgencia de la situación hacían que sus ojos brillaran con una mezcla de miedo y amor. Pero el extraño, cuya presencia ahora era más palpable que nunca, me ofreció la única puerta que parecía llevar a una salida. Debes decidir, Sofía. No habrá tiempo para dudar, instó el hombre, su voz resonando como un eco en mi mente. Y aunque el terror se arremolinaba dentro de mí, una chispa de curiosidad comenzó a tomar forma. La idea de la marca, del legado que aparentemente me conectaba con algo más grande, me hacía querer saber más. No era solo sobre mí, sentía que había un mundo fuera de las barreras de mi realidad cotidiana, uno que había estado oculto. Pero, al mismo tiempo, la imagen de mi madre flotaba en mi mente, su risa, su amor, los días tranquilos que había pasado a su lado. No podía dejar a mi padre, a pesar de sus secretos. Sofía, ven aquí. La voz de mi padre rompió mis pensamientos como un tronido, y mis instintos volvieron a gritar. Esto no es un juego. Necesitamos irnos. Las miradas del extraño y de mi padre chocaron y perduraron, como si ambos supieran algo que yo aún no comprendía por completo. El aire se tornaba más pesado, viscoso, como si cada palpitar del tiempo amenazara con perder su significado. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar para descubrir la verdad?, preguntó el extraño, inclinándose hacia mí con una intensidad que apenas podía soportar. Sus ojos profundos parecían vislumbrar mi alma, y por un momento, la conexión era inquebrantable. La idea de huir me parecía cobarde, mientras que seguirlo insinuaba valentía. ¿Pero a qué precio? Detente, no la presiones, intervino mi padre con un tono de advertencia. Mi corazón se agitaba entre dos direcciones opuestas, el amor familiar y la posibilidad de una revelación desgarradora. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que el café se había sumido en un caos específico. Los cristales rotos, el derrumbe del silencio, se han convertido en parte de este paisaje. El sonido de sirenas lejanas comenzó a recorrer el aire, aumentando la urgencia de nuestra situación. ¿Por qué no le cuentas la verdad? ¿Por qué no le dices la razón por la que siempre hemos estado huyendo?, preguntó el extraño, apuntando directamente a mi padre. Las palabras fueron como cuchillos, y la agonía en los ojos de mi padre era un reflejo de su propio horror. Esto no es el momento, respondió él, sus palabras llenas de una autoridad rota. El conflicto gritaba entre ellos, revelando un pasado que me había sido oculto, un espectro de verdades no contadas que danzaban en el aire como fantasmas. ¿Qué quieres saber, Sofía?, me preguntó el extraño, la voz más suave esta vez, casi como un consuelo. La verdad siempre tiene un precio, pero a veces, el precio de no conocerla es mucho más elevado. En ese momento, el tiempo se detuvo y, rodeada de ruido y fragmentos de realidad, me di cuenta de que la elección que había hecho no era solo decidir entre escapar o seguir adelante. Era una encrucijada en la que el camino hacia la verdad podría llevarme a conocerme verdaderamente, a entender quién era yo más allá de lo que había aprendido en un hogar que, ahora, comenzaba a desvanecerse. Mi padre, las manos temblorosas, intentaba acercarse. Sofía, por favor no lo hagas, dijo, un destello de desesperación cruzando su rostro. Su fragilidad, expuesta frente a mí, me creó una inundación de emociones que aturdirían a cualquiera: cariño, traición, miedo, pero sobre todo, el arrepentimiento de no haberme dado las respuestas que necesitaba. ¿Qué tan malas son esas verdades?, susurré, mis propios miedos emergiendo. ¿Es más peligroso saber que no saber? Los ojos del extraño se suavizaron, como si comprendiera el tira y afloja de mi corazón. Algunas verdades son difíciles de asumir, pero te prometo que no estás sola. Estaré a tu lado. Antes éramos enemigos, pero ahora tenemos el mismo fin. La decisión crujía en mi interior. Era un abismo, y el salto parecía inevitable. Voy a seguir la verdad, repetí con más firmeza, como si ahora las palabras sellaran mi destino. La inquietud que había sentido se transformó en un ardor sanador, y aunque el miedo permanecía, la curiosidad lo desafiaba. El extraño extendió su mano hacia mí, un gesto que no era solo físico, sino simbólico, como si ofreciera un pacto que cambiaría todo. Mientras mi padre me miraba, sus ojos desbordando tristeza, sentí que el tiempo se debilitaba. Sofía, no, gritó mío padre, pero su voz quedó ahogada por el sonido de la sirena que se acercaba, y ahí estaba yo,
con la mano colgando entre el padre que siempre había conocido y el desconocido que parecía tener las respuestas. ¿Qué haría? Dando el paso adelante, acepté la mano del extraño, y con ese simple gesto, sentí que el mundo que conocía se desvanecía detrás de mí. El caos del café se desdibujó, y con él, las sombras de la familia. Un destello de nuevas posibilidades iluminó mi camino, y en ese momento, supe que la verdad, sin importar cuán peligrosa fuera, estaría al alcance de mis manos. Pero lo que no sabía era que en esta revelación, un ciclo de antiguos secretos comenzaba a desenredarse, con un desenlace que desataría una tormenta inesperada. El viento frío en mi rostro me hizo sentir viva mientras me alejaba del café, del caos y de los secretos que habían definido cada fragmento de mi vida hasta ahora. Caminé entre la multitud, las miradas de los extraños me atravesaban como los pensamientos de mi padre. Sofía, no, resonaban en mi mente como un eco distante y doloroso. Después de lo que pareció una eternidad, me detuve en seco. La figura del extraño seguía a mi lado, con una determinación que apenas lograba comprender, y el peso de la decisión que había tomado comenzaba a asentarse dentro de mí. La verdad no siempre brilla con la luz esperada. A veces brilla con los destellos más oscuros de la historia familiar que nunca se reveló. ¿A dónde vamos ahora?, le pregunté, las palabras saliendo de mi boca como una súplica. La vida nunca había girado tan rabiosamente a partir de una entrega de promesas, promesas de respuestas, promesas de claridad entre la niebla de confusión. Te llevaré a un lugar donde comprenderás tu legado, respondió el extraño, su voz grave y segura. Donde te enfrentarás a los secretos que te han mantenido atrapada, donde podrás descubrir quién eres realmente. Esa promesa resonó en mi corazón. La idea de tener las piezas de mi rompecabezas finalmente encajadas, de enfrentar todo lo que había sido ocultado, me llenaba de una mezcla de anticipación y miedo que apenas podía soportar. Pero al mismo tiempo, la figura de mi padre, su mirada triste, no se desvanecía. Sus palabras, su amor, aún estaban frescos en mi memoria. Y si la verdad es más oscura de lo que imagino, me atreví a preguntar, sintiendo que cada pregunta era una nueva puerta que se abriría a lo desconocido. Eso no lo sabrás hasta que no la enfrentes, respondió con firmeza. A veces, enfrentar el dolor es la única manera de encontrar la paz. Y ahí estaba yo, en una encrucijada, sintiendo que el hilo de mis decisiones se volvía más fuerte a medida que cada paso me acercaba a la verdad. Tenía que armarme de valor y comprender que mi historia estaba entrelazada con la de mi familia y ese legado del que tanto había hablado el extraño. De pronto, el murmullo de mis pensamientos se quebró cuando el hombre se detuvo en una plaza amplia, iluminada no solo por la luz del sol que comenzaba a asomarse, sino por una sensación de que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Es aquí, dijo, mirando a su alrededor, como si esperara que algo se materializara de la delgada bruma de la mañana. Prepárate para escuchar. Mis nervios atravesaron mi cuerpo, el aire estaba cargado de una energía que revoloteaba a mi alrededor. En ese momento, un destello de luz brotó de una esquina, dando vida a una figura entre las sombras. Mi corazón se detuvo, y por un breve instante, todo se detuvo. Era mi madre. La visión de ella, tan real y tan cercana, me llenó de asombro y de preguntas sin fin. Sofía, su voz era un hilo luminoso en medio de la palidez de lo que me rodeaba. Perdóname, por favor. Mamá, la palabra salió de mis labios como un susurro tembloroso. Ella avanzó lentamente, una mezcla de amor y dolor dibujándose en su rostro. Tenía que protegerte, incluso de la verdad. Pero siempre supe que este día llegaría. Hay cosas que te he ocultado, secretos que solo pueden revelarse ahora. Pero, ¿por qué? Estallé, sintiendo que el torrente de emociones tomaba forma. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? La tristeza en sus ojos reflejaba las lágrimas no derramadas de una vida entera. Porque pensaba que era lo mejor. Hay fuerzas que han buscado destruir nuestra familia, un legado que incluso yo temía y tú eres la clave. Mis rodillas flaqueaban al darme cuenta de que mi madre estaba tan atrapada en este caos como yo. Me volví hacia el extraño, buscando respuestas, pero él solo observaba, como un guardián de un conocimiento más profundo. ¿Cuál es mi legado?, cuestioné, aferrándome a la esperanza de que entenderlo podría ser la clave a mi libertad. La luz brillaba intensamente en sus ojos mientras se acercaba. Tú. Marca, es un vínculo a la historia, un símbolo que representa no solo lo que eres, sino lo que aún está en juego. Lo que llevas dentro puede ser fuente de salvación o de destrucción. La angustia y la comprensión empezaron a mezclarse en mi garganta.
Había un universo de secretos esperando ser desenterrado, y la única manera de encontrar la verdad sería enfrentando no solo lo que temía, sino también quién había sido. Con cada palabra, sentí que la conexión con mi madre se fortalecía, el coste de sus decisiones pesando en su corazón. Viajamos juntas a un lugar que solo el destino podría haber diseñado, el camino hacia el perdón y la aceptación. Debes estar lista para lo que viene, dijo el extraño, su voz llena de urgencia. La batalla está a punto de comenzar, y solo tú puedes decidir su desenlace. El conocimiento que aguardaba por mí se permutaba con cada paso. Sabía que, más allá de todo, los poderosos vínculos que nos unían no podían romperse con facilidad. Con determinación me dirigí hacia la luz más brillante que jamás había sentido, hacia el caos que podría revelarlo todo. Caminé hacia el futuro que deseaba construir. Soy Sofía, le dije a mi madre, mientras la luz que nos rodeaba intensificaba cada latido de mi corazón. Y estoy lista para enfrentar lo que sea necesario. Pasar por el fuego de verdades dolorosas sería mi desafío, pero en mi pecho había un nuevo fuego, uno que iluminaba la oscuridad que rodeaba mi legado. Así, estreché la mano de mi madre, una conexión profundamente arraigada desbordándose entre el miedo y el amor. Mientras nos lanzábamos al abismo, entendí que a veces, la verdad más poderosa es la que elegimos aceptar, aun cuando el camino sea incierto. Y en la encrucijada de mi vida, donde todo comenzó, repetí con la resolución más firme: no importa lo que descubra, soy la herencia de mis decisiones, y estoy lista para abrazar todo lo que eso significa. La luz que me envolvía brilló intensamente, iluminando el camino hacia la verdad, un camino que no solo me revelaría quién era, sino quién elegía ser.